tomemos en cuenta ahí, ahí está Salomón, pero el papá ahí es David. Entonces tomemos en cuenta lo que hace un papá, lo que hace el papá de Salomón. Y entonces miren tan bonito, Salomón es el hijo y David es el padre, y el padre intercede por Salomón. Fíjate qué dice. Después dijo el rey David, ¿a quiénes? A todo el pueblo que tenía. Y miren, delante de David había una multitud de gente, había una multitud de los hijos de Israel. Y entonces ahí dice David, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y luego, él, fíjese cómo lo presentó David, cómo era Salomón. Era joven, ¿y qué más? Los que están ahí en la lectura. Imagínense, pensemos, un padre, un verdadero papá que maneje a sus hijos. Dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. ¿Cómo lo sabía David? ¿Cómo lo sabía? David es el papá y le dice al pueblo, miren, la asamblea está escuchando y dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. ¿Y por qué a la asamblea no lo eligió? ¿Y por qué al rey David no lo eligió? Entonces pues es importante que nosotros tenemos que enfocarnos en la Biblia. Cuando hay un verdadero padre en la casa, un verdadero padre en la iglesia, un verdadero padre en la sociedad, hace guiar ¿a quiénes? A sus hijos, a la juventud y a todo lo que tiene ella a su alrededor. Y entonces miren, David se expresa y le da la información a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. ¿Pero para qué lo eligió? Y luego la otra frase dice, Salomón es un joven, Salomón es tierno. ¿Y qué más? Salomón es de edad pequeña, una edad pequeña. Y entonces miren, cuando David le intercede por Salomón, dice, mire, mi hijo o Salomón es joven, es tierno. ¿Qué le hace falta? Le hace falta mucha experiencia en la vida. Porque David dice, es que para manejar un pueblo tan grande como es la asamblea de ustedes, que se necesita conocimiento. Entonces ahora ahí es donde David dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y luego dice, él es joven, tierno de edad, y la obra tan grande, porque la casa no es para hombres, sino para quién era la casa. Si no dice que la casa era para Jehová. Y entonces miren, bonita la información cuando David dice, miren, la obra de Dios es tan grande y la casa de Dios no es casa de hombre, ni es una casa para un hombre, sino es la casa de Dios. Y entonces ahí David dice, miren, David es tierno, David es joven, no tiene mucha experiencia para construir la casa de Dios, porque esta casa no es para hombre, sino es la casa de Dios. Pero fíjate en el versículo 2, ahí donde Salomón da a conocer, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado, ¿para qué? ¿Quién está en el versículo 2? Pongan atención ahí en el versículo 2. A ver el versículo 2, ¿qué dice? Ahí no hay más. Entonces, ¿qué está diciendo ahí David? Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios. Es entonces lo que él estaba diciendo, mire, yo con mucha experiencia ya preparé tanto material y ya preparé para la casa de Dios. Pero él reconoce que Dios le había preparado solamente a su hijo Salomón. Dios no le permitió que Dios le diera a David que construyera por su experiencia, por su esfuerzo que ya tenía. No, Dios le dice a David, mire, tú no vas a construir la casa de Dios, tú no vas a construir el templo. Salomón, tu hijo, es el que está preparado para construir la casa de Dios. Pero entonces ahora ya David dice, solamente a mi hijo Salomón ha elegido Dios.
Y por eso es importante, miren hermanos jóvenes, es importante prepararnos personal, porque todo Dios cuando trata personal, y cuando Dios da personal. Es cierto, somos varios, pero Dios tiene que dar personal de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestro esfuerzo que tenemos que hacer en la obra de Dios. Entonces David dice que yo con tanto esfuerzo que he hecho, pero Dios le dice, mire, David, tú no vas a construir. Salomón es el que está elegido que va a construir. Pero David dice, esta obra tan grande es esta obra. O sea, David miró que la obra de Dios era tan grande porque era el templo de Jerusalén que iba a construir Salomón. Pero Dios le permite a Salomón, pero no lo permite a David. Pero entonces ahora miren, nos lo hacemos en el capítulo 28. Voy a pedir a Alison que nos lea el versículo 9. Capítulo 28 y versículo 9. Si lo dejáis, ¿qué pasaba en la Biblia? ¿Sí le entendió? Y fíjense, hermanos, David es el papá. David es el papá y le sigue recomendando ahora al hijo Salomón. Y miren, vamos a estar ahí, tengan conmigo ahí en el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, ahí viene, yo quisiera que usted lo tome como yo siempre lo he tomado. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿A quién estaba haciendo? Cuando dices, tú, Salomón, reconoce al Dios de tu padre, ¿a quién estaba haciendo David? Al mismo David, ¿no? Que David es el papá, y entonces Salomón lo está recomendando en el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, dice David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Qué le estaba haciendo? Le estaba recomendando que tenía que servir a Dios como David lo había servido. Pero ahora viene la recomendación más clara. Ahora dice, y él sigue adelante. ¿Y qué dice? Sírvele con qué. Complétalo. Ahí nomás. Entonces, ¿cuál fue una de las recomendaciones que David tenía que servir a Dios? Con un corazón perfecto. Es la encomienda del padre hacia el hijo. Y qué bonito, miren, cuando los papás dicen, ¿sabes qué, hijo? Mira, vas a hacer esto y esto vas a hacer. Pero aquí es bíblico, porque Dios así lo tratando con David. Y entonces David le recomienda ahora a Salomón, vas a reconocer al Dios de tu papá, vas a reconocer al Dios de tu padre. Pero luego ahí tenemos esa parte que dice, sírvele con corazón perfecto. Y a veces muchos hermanitos dicen, es que no somos perfectos, es que somos pecadores. Todavía se apoyen en lo pagano, en lo que es del mundo. Entonces cuando nosotros tenemos que conocer Biblia, tenemos que aceptar lo que Dios es. Ahora si esta palabra dice, ¿saben? Salomón sirvió con corazón perfecto, con un corazón sincero. ¿Y nosotros cómo debemos servir a Dios? Con un corazón perfecto, con un corazón sincero. Que sea que en este corazón no va a haber maldad, ni va a haber pecado, ni va a haber engaño. Porque estamos reconociendo a quién. Estamos reconociendo al Dios de David, al padre de Salomón. Entonces Salomón es el hijo. Pero el papá lo hace una recomendación que tú le vas a servir con un corazón perfecto. Y luego la otra frase dice, y con ánimo, y luego voluntario, con ánimo voluntario. No nos esforcemos, no nos obliguemos. A ver si yo le digo a la gente cuando yo le estoy evangelizando, yo le digo, mira, yo no te voy a exigir ni te voy a obligar. Mi responsabilidad es darte la palabra de Dios. Mi responsabilidad es enseñar.
Ya si no quieres obedecer, yo ya me había quitado una carga, porque mi responsabilidad es hablarle a la gente, enseñarle a la gente. Ya la persona va a decir, que mire, no quiero hablar. Yo ya me había quitado una carga grande de eso, porque ya enseñé la palabra de Dios. Y entonces estamos viendo aquí, hermanos, que Salomón tenía que reconocer al Dios de su padre David, pero tenía que servirle con un corazón perfecto. Y al mismo tiempo, con ánimo voluntario. Entonces, cuando nosotros hablamos de voluntad, ya ve que nosotros nos hemos ido a las visitas, nosotros nos hemos ido de buena voluntad. No sé hasta dónde vamos a regresar, nosotros vamos con buena voluntad a servir al Señor. Agarramos nuestros 10 pesitos ahí para pasar, ya vamos en la compra, lo estamos haciendo de buena voluntad. Y con un corazón completamente perfecto, saludable, que no tenga malicia ni pecado. Y luego seguimos viendo y dice, porque Jehová, estén ahí conmigo en la lectura, porque Jehová escudriña los corazones, ¿de cuántos? De todos. ¿Y qué más? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y luego, si tú le buscares y lo hallaras, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Es una gran recomendación que este hombre de David lo dice David. Mire, Jehová escudriña los corazones. Ustedes ven conmigo en la lectura, dice porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende las intenciones de los pensamientos, sabe los pensamientos de nuestro corazón. ¿Y qué más? Si tú le buscares y lo hallaras, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, como yo digo muchas veces, este no es un juego, ni es un relajo, ni es una broma. Entonces, hermanos, esta es palabra de Dios, esta es palabra que realmente Dios lo estableció y lo dijo. Él escudriña los pensamientos de los corazones, lo sabe todo. Sabe las intenciones de los pensamientos. Cuando el hombre dice sí, cuando dice el hombre no, cuando el hombre no quiere nada. Dios sabe bien las intenciones de los corazones. Entonces, cada vez que nosotros tenemos que enseñar la palabra, digamos a la gente que Dios sabe la intención de un corazón, de una persona. Sabe cuál es el pensamiento de lo que tiene una persona y qué quiere la persona y para dónde va la persona. Y luego dice, si lo dejares a Jehová tu Dios, totalmente dice que Dios te desechará. Y Dios es así, Dios es así. Hemos visto a muchos personajes como Dios ha desechado, ¿no? ¿Cuántas personas se han muerto cuando Dios ha tratado con ellos? Hay un grupo de personas que se abrió la tierra, hay un grupo que se abrió la tierra y se filtraron las personas ahí. Eso Dios abrió la puerta y se filtraron, es decir, Isla y la tierra los tragó, porque Dios así es. Entonces, este versículo dice, si lo buscares y lo hallarás, pero si lo dejares, Él te desechará de una vez. Entonces procuremos, hermanos, nosotros en vez de alejarnos de Dios, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a venir por añadir. Entonces que siempre Dios mire intenciones buenas de nuestros corazoncitos. Ya es hora de la escuela dominical. Vamos con voluntad, vamos con corazón sincero, vamos a la adoración a Dios, porque es el momento de la escuela dominical. Es el culto de jóvenes, vamos voluntarios al culto de la juventud, porque Dios conoce y sabe las intenciones de nuestros pensamientos, que nosotros vamos en busca de Jehová nuestro Dios. Entonces, hermanos amados, jóvenes, les animo a seguir adelante, hermanos, de acuerdo al versículo que vimos ahí en el versículo 1. Ahí vimos, hermanos, que solamente Dios eligió a Salomón para edificar la obra, la casa de Dios. Lo reconoce David, solamente mi hijo está elegido, está preparado para buscar, para hacer, para trabajar la obra de Dios. Pero ya en el versículo 9 dice que ahí la recomendación a Salomón era
o es de servir al Señor con corazón perfecto, tener un ánimo voluntario y luego reconocer que Jehová escudriña los corazones de todos. A veces que no nos podemos escapar cuando tenemos un mal pensamiento, Dios lo sabe. Cuando tenemos buenas intenciones y buenos deseos, Dios lo sabe. Entonces espero, hermanos, que cada día tengamos buenos deseos en nuestro corazoncito. Que cada día tengamos buenos deseos para que Dios se agrada y que también Dios diga: es que usted tiene corazón perfecto. Es que usted tiene corazón bueno. Es que usted tiene un corazón que tiene cantos, que tiene alabanza, que tiene palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Corazón perfecto, corazón sincero. Si cada vez decimos que soy pecador, siempre vamos a tener esa palabra de pecado en nuestra vida. Hay que quitar eso, que soy pecador. Nosotros somos pecadores, pero nos hemos convertido y arrepentido. Nosotros somos pecadores arrepentidos, pero ya no somos pecadores mundanos. Y ahora nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesucristo, y por eso nosotros creemos la obra que Dios hizo en la cruz fue para quitar los pecados de los que hoy se han convertido. Dios bendiga su palabra, Dios los bendiga a todos. Pónganse de pie, vamos a orar.